Estamos en Números capítulo 17. Números 17. Y no vayan a decir que es imposible, por favor, pero la meta esta mañana es ver 3 capítulos. ¡Wow! Ya están pensando que es imposible, pero no lo es. Tengan fe. Números 17, 18 y 19, si Dios permite. Y vamos a avanzar rápidamente, si Dios permite. Todos los ritos, creencias y tradiciones eran propagados y mantenidos por los sacerdotes incas, quienes realizaban los ritos y ceremonias dedicadas a cada dios y mantenían los templos y lugares de devoción. Los sacerdotes también estaban divididos por jerarquías y en función de la tarea que desempeñaban. Desde los ancianos que realizaban las ceremonias a los dioses, pasando por los adivinadores, curanderos y hechiceros, hasta los sacrificadores de animales en los rituales. Eso viene de una página Religión Inca Cate, algo así. Hermanos, lo interesante es que mientras que estamos leyendo este capítulo aquí, Números 17, y después los siguientes, van a ver que habla bastante de los diferentes sacerdotes. Entonces, ¿qué pasa con los sacerdotes? Bueno, hermanos, si piensas un poco en la historia, prácticamente cada cultura, cada religión ha tenido sus sacerdotes. Pensando en los incas, volviendo más al norte, en Latinoamérica, los mayas, los aztecas, cualquier cultura desarrollada en todo el mundo ha tenido sus sacerdotes. Entonces, ¿cuál es la función del sacerdote? Bueno, en prácticamente cada cultura es la misma idea. ¿Cuál es? La idea más que nada es que va a haber un intermediario, el sacerdote. El sacerdote es en cada cultura un intermediario entre su Dios y los hombres, ¿verdad? Esa es la función que desarrolla. Y eso es algo que existe no solo en estas culturas, pero existe en la Biblia, ¿no es cierto? Existe también en la Biblia. En otras palabras, la idea del sacerdocio no es algo que empezó con los incas o con los católicos. Incluso vemos el sacerdote Melquisedec antes que existiera la religión oficialmente de los judíos. Tenemos como título Flores, Sacrificio y Purificación. Flores, Sacrificio y Purificación. Tú dirás, ¿a qué te refieres? Bueno, estos son más o menos 3 palabras o 3 temas que vemos en estos 3 capítulos. Hermanos, yo creo que Dios nos ha dado este texto porque hay un problema. Y el problema que muchas veces tenemos, todos nosotros, es que despreciamos la santidad de Dios y el sacerdocio. Despreciamos la santidad de Dios y el sacerdocio. Y esta mañana vamos a ver a través de esos 3 capítulos cuán importante es el sacerdocio para los pecadores. Cuán importante es el sacerdocio para los pecadores. Nosotros, como pecadores que somos, necesitamos un sacerdote. En aquellos tiempos el sumo sacerdote era Aarón y después tenía sus hijos, ¿verdad? 2 de ellos murieron, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ofrecieron un fuego extraño. Pero 2 de ellos siguen aquí en este capítulo como los sacerdotes. Y a lo largo del Antiguo Testamento Dios puso muchos sacerdotes. Vamos a leer aquí en Números 17 para empezar. Y vamos a aprender algo acerca de los sacerdotes, por favor. Dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros.
Entonces aquí estamos viendo, hermanos, una historia interesante. Dios dice, mira, vamos a acabar con esta duda. ¿Quién es el sacerdote que yo he escogido? Vamos a hacer una competencia, vamos a dar una prueba exacta. ¿Cuál es la prueba? Dios dice, cada tribu va a traer su líder y su líder va a tener su propia vara. Cada líder va a tener una madera. Y todos van a poner su nombre en su propia vara y estos van a poner dentro del tabernáculo. Y en la mañana vamos a ver cuál de las varas florece. Ahora, estas varas estaban tan muertas como este púlpito, ¿verdad? Era pura madera. Y ahí los tuvieron ahí. Y en la mañana algo increíble pasó. Vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos ayude a entender su palabra esta mañana. Te agradezco este tiempo. Misericordia. Padre, te agradezco porque nos has dado tu palabra, que es viva y eficaz. Señor, por favor, ayúdanos a entender lo que dice tu palabra. Señor, ayúdanos a glorificarte en tu palabra, que tú seas exaltado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, estamos viendo aquí que en primer lugar Dios señaló al sacerdote escogido. Dios señaló al sacerdote escogido. Nuevamente, tenemos que pensar en el contexto. ¿Qué es lo que pasó en los capítulos anteriores? Capítulos 14, 15, 16, estamos viendo rebeliones. ¿Se acuerdan la historia de Coré? Coré viene y dice, ¿sabe qué? Moisés y Aarón, ustedes se creen mucho, ¿verdad? Ustedes ya, ¿cómo van a enaltecerse así? Mejor todos somos santos. Y entonces él quiso elevarse. ¿Y qué pasó? Bueno, Dios abrió la tierra y lo comió con él y los otros. Después Dios mandó un fuego y consumió los 250 que habían revelado, los 250 líderes con él. Y aparte todavía eran muchos más. ¿Qué pasó al final del capítulo 16? La congregación viene y dice, Moisés, tú has matado a Coré. Ahora ponte, si Moisés tuviera ese tipo de poder, ¿tú crees que sería bueno hacerle enojar? No creo. Pero ellos vienen y hacen así. Y entonces Dios dice, ya suficiente. Y manda una plaga y los mata 14,700 personas. Así que en total murieron algo de 15,000 personas por murmurar y levantarse y rebelión. Entonces Dios dice, ¿sabe qué? Tenemos que acabar con estas quejas. Tenemos que acabar con estas murmuraciones. Vamos a indicar una vez quién es el escogido de Dios. ¿Quién es el escogido de Dios? Entonces, cada uno trajo su vara. Y como digo, imagínate, este púlpito ya está aquí en esta plataforma hace casi 10 años. ¿Verdad? Imagínate que una mañana llegamos aquí y el púlpito está floreciendo. No solo está floreciendo, pero está produciendo fruta. Tú dices, eso sería imposible, ¿verdad? Exactamente. Es imposible, ¿verdad? Es imposible. Y peor todavía si es una noche. Ellos una noche meten sus varas, en la mañana ya está flores, ya está produciendo incluso, como dice acá, almendras. Almendras maduras. Imposible. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, letra A, cada líder trajo su vara. Cada tribu debía traer una vara y escribir su nombre. ¿Y para qué Dios hizo esto? ¿Cuál fue la función? ¿Cuál fue el propósito? Dice versículo 5, su función. Dios dice su explicación, su motivo. Dice, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Dios dice, yo voy a indicar quién es el líder. Entonces ellos cada uno trajo su vara y los versículos 8 al 13 vemos la historia. El día siguiente, dice versículo 8, vino Moisés al tabernáculo de testimonio, he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces Moisés saca todas las varas y dice, a ver, ¿cuál de ellos es tuyo?
a ver, señor fulano, y mire esta vara de Aarón, con todo esto, flores y hasta almendras maduras. Quizás alguien quería coger y, qué rico, ¿no? Almendra. Bueno, no creo que se atrevieron. Pero hermanos, produciendo esta vara, una vara muerta, una vara seca, una vara que Aarón estaba llevando. ¿Cómo hizo esto Dios? Lo hizo, hermanos, como un milagro, ¿no es cierto? Fue un milagro. Dios no estaba haciendo algo natural. Aquí hizo algo. Hermanos, aquí vemos que Dios hizo algo sobrenatural. Se supone que abrir la tierra en el capítulo anterior hubiera sido suficiente. Se supone que fuego desde el cielo lo hubiera hecho. Se supone que quizás Dios mandara una plaga a los que están quejándose hubiera sido suficiente, pero todo esto no fue suficiente. Entonces ahora Dios hace florecer esta vara seca. ¿Con qué motivo? Bueno, nota más abajo, aquí en el mismo capítulo, versículo 10, dice Dios a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas de delante de mí, mira, para que no mueran. ¿Dios hizo esto en maldad? No. Dios hizo esto en su bondad. Dios hizo esto en su bondad. Él no quería que mueran los hijos de Israel. Él dice, yo no quiero que mueran, yo no quiero que lleguen a destruirse. ¿Qué es lo que Dios quería? Hermanos, Dios quería que ellos vivirían, ¿verdad? Dios quería que ellos tengan vida. Hermanos, ¿qué es lo que Dios tiene para nosotros? ¿Quiere muerte o vida? Vida, ¿verdad? Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Hermanos, esto no se refiere por si acaso a que tus bolsillos están llenos. Eso no es vida en abundancia, por si acaso, ¿verdad? Eso no se refiere, hermanos, yo soy muy saludable, que tengo vida en abundancia. No, no es esto tampoco, ¿verdad? ¿A qué se refiere vida abundante, hermanos? Se refiere a vida con Él. La vida plena, la vida de comunión con Dios. Un caminar continuo con Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Tú te acuerdas un momento, quizás el día de tu salvación, cuando tenías un gozo tan grande de conocer a Dios? ¿Te acuerdas de este gozo? ¿Te acuerdas de ese sentir de que, wow, Dios ha dado su Hijo por mí, Él me ha adoptado, Él me ha amado, Él ha extendido su misericordia y ahora tengo comunión con Él? ¿Te acuerdas de este gozo? Si tú no te acuerdas de este gozo, lo siento, pero estás perdiendo algo. Hermanos, Dios quiere que tengamos ese mismo gozo, no un día, no un mes. Él quiere que lo tengamos todos los días. Cristo quiere que tengamos vida en abundancia. Y hermanos, aquí Él da vida de un palo muerto. ¿Por qué? Porque Él nos está enseñando algo, que Dios es Dios de vida, que Dios es el Dios de resurrección, que Dios es el Dios que quiere que nosotros tengamos vida. Eso es lo que dice acá, que no murmuren para que no mueren, ¿verdad? Dios no quiere la muerte. La Biblia dice que Dios ni se goza en la muerte de los malos. Para Dios no da placer matar los malvados. A Dios no le gusta eso, no es lo que Él quiere. Dios quiere ¿qué? Él quiere que todos procedan a arrepentimiento, ¿no es cierto? Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Esa es su voluntad. Entonces, aquí, hermanos, estamos viendo vida de muerte. Aquí estamos viendo Jesucristo como un sumo sacerdote perfecto. Tú dices, ¿por qué? ¿En qué sentido? Porque, hermanos, aquí vemos a Dios señalando, mira, Aarón es mi escogido. Pero esto fue temporal, ¿verdad? Esto fue por un momento en la historia. Esto fue por unos años nomás. Y después Aarón murió. ¿Cuándo murió? ¿Se acuerdan? Antes de entrar en la tierra, ¿no es cierto?
Moisés también, antes de entrar a la tierra. Solo 2 hombres adultos entraron en la tierra. ¿Quiénes eran? Josué y Caleb. Los únicos 2 espías que creyeron en Dios. Y si sigues aquí, Dios mediante, en 2 semanas vamos a estudiar Números capítulo 20, donde vemos la razón por qué ni Moisés entró. Pero hermanos, aquí estamos viendo que Dios nos está haciendo recordar al sacerdote perfecto, el sacerdote que Él trajo. El único sacerdote que ha muerto y resucitado. La Biblia dice en Hebreos 5, versículos 1 al 4, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Dios es quien escogió a Aarón, ¿no es cierto? Dios lo escogió. Aquí mismo está señalando, Dios escogió a Aarón en el principio de Éxodo, cuando mandó Moisés, ¿verdad? Dice ya Moisés, si tú no quieres ir solo, también voy a mandar a tu hermano. Y ahora Dios está señalando otra vez, mira, yo estoy confirmando, mi selección es Aarón. ¿Por qué? Porque hermanos, el punto es esto, entiéndeme por favor, nosotros como seres humanos pecaminosos que somos, nosotros no podríamos escoger un intermediario. Y eso es lo que querían hacer Coré y los otros. Pero Dios sí, Él puede poner el intermediario perfecto, ¿verdad? Nosotros sin este intermediario no podemos acercarnos a Dios. Hermanos, lo maravilloso de lo que dice el Nuevo Testamento es que ahora dice en 1 de Pedro 2:9, dice que ahora nosotros también somos real sacerdocio, nación escogido, ¿verdad? Pueblo santo, adquirido por Dios. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para con Él. Ahora podemos acercarnos a Él. ¿Cómo? A través de Jesucristo. No tenemos que acercarnos a través de un sumo sacerdote como Aarón, porque como dice aquí en Hebreos 5, 1 al 4, él también pecaba. Él también tenía que ofrecer sacrificio por su propio pecado. Pero Jesucristo es el único sacerdote que nunca ha tenido que ofrendar por su propio pecado. Todos nosotros hemos pecado y aún de esto Dios trae vida. Romanos 3:10 dice que no hay justo, ni siquiera uno. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Tú dices, ¿por qué mencionas esto? Bueno, mira lo que dice aquí Números 17 y versículo 12. Dice, entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? ¿Cuál es el punto? Ellos se dieron cuenta, todos hemos rebelado, ¿verdad? Todos hemos ido y hemos dicho, Moisés, tú mataste a Coré. Y ellos cuando vieron este milagro de la vara, dijeron, ¿todos vamos a morir? Wow, hemos rebelado. Hermanos, cuando nosotros vemos la santidad de Dios, nosotros debemos preguntarnos, ¿cómo puede alguien acercar a Él? ¿Cómo podemos estar bien con Él sabiendo que hemos roto su ley? Hermanos, es únicamente a través de Jesucristo. Dios tiene un plan perfecto para tratar con el pecado. ¿Cuál es? Bueno, seguimos leyendo aquí en Números 18, por favor. Números 18, mire lo que dice. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Dios aquí en capítulo 18 está indicando los deberes y los derechos del sacerdote. Está indicando los deberes. Dios indica los deberes del sacerdote. ¿Cuál es su primer deber que menciona? Dice, Aarón, tú vas a llevar el pecado del pueblo.
Ahora, yo no sé qué piensas tú, pero a mí no me gustaría llevar el pecado de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque ni podemos aguantar nuestro propio pecado, ni mucho menos el pecado de todos los demás. Pero ellos llevaban este pecado al tabernáculo, al altar, con las ofrendas, y hacían quemar y matar las ofrendas, los holocaustos. ¿Por qué? Hermanos, si tú lees el Antiguo Testamento, verás que el sistema en el Antiguo Testamento era: tú pecas, traes un animal. Tú pecas, mata un animal. Tú pecas, muere un animal. Así por cada pecado, por cada infracción, había muerte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, sin derramar sangre no hay remisión o perdón de pecado. Si no hay muerte, si no hay derramar sangre, no hay perdón de pecado. ¿Sabes qué? Jesucristo no pudiera haber muerto envenenado o ahorcado o muerto en otra manera. Él tuvo que derramar su sangre por nosotros. Si Él no derramara sangre por nosotros, no podríamos ser salvos. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre, así somos limpiados por su sangre. Es el sistema que Dios estableció. ¿Para qué Dios puso a los sacerdotes entonces? Bueno, en primer lugar, ellos solos podían acercarse. Mira lo que dice aquí, versículo 2. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Entonces Dios dice, mira, aquí están los levitas, ellos te van a ayudar. Incluso más abajo, Dios dice que ellos son un regalo. Él dice a Aarón, ellos son un regalo, son un don para ti, para ayudarte en el servicio. Pero pregunta, ¿los levitas podrían entrar en el lugar santísimo? Ni ellos podían. Ellos no podían tampoco hacer las ofrendas. Tenían que ser el sacerdote indicado por Dios. Era un linaje. ¿De quién era el linaje? De Aarón, ¿verdad? Aarón y sus hijos que continuaron hasta ahora. ¿Sabes que los judíos están haciendo exámenes de ADN para determinar quiénes son las personas del linaje de Aarón? ¿De verdad? ¿Por qué? Porque ellos quieren un sacerdocio puro, tal como indica acá. Hermanos, nos indica que Dios es quien llama y Dios es quien indica a los sacerdotes. Dios dio también los levitas como un don a los sacerdotes. Aquí mismo está. Versículo 6 dice, porque he aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Para qué son los levitas entonces? Dios dice, son un don, ¿verdad? Hermanos, a mí me pregunto, ¿cuál sería el paralelo hoy? Hoy día no tenemos sacerdotes aquí en la tierra. En el Nuevo Testamento todos somos sacerdotes. Pero hermanos, la persona que ministra la palabra es, hoy en día se llama el pastor o el anciano o el obispo. Son tres nombres o títulos por la misma persona. La persona que pastorea. ¿Okay? ¿Y los levitas quiénes serían? Bueno, Dios dice, les he dado como un don para ayudar. El paralelo en nuestros tiempos serían los diáconos. En 1 Timoteo 3 vemos los requisitos para el pastor y también los requisitos para el diácono, en 1 Timoteo 3. Y hermanos, aquí vemos que Dios dice, ellos son un don para ti. ¿Por qué? Porque el sacerdote no podía hacer todo. Imagínate, hermanos, todo el trabajo de quemar en tiempos de Pascua, literalmente matar miles o hasta cientos de miles de animales. Si solo eran los hijos de Aarón, no va a alcanzar. Entonces los levitas ayudaban a traer la leña y a sacar el carbón y a llevar la sangre y cosas prácticas así. Hermanos, cada iglesia necesita personas que sirvan en las cosas prácticas.
Acuérdense, hermanos, que el libro de Números nos muestra cómo es la iglesia moderna. Es decir, cuando vemos a Israel en Números, es un ejemplo de una iglesia típica. ¿Ok? Punto. Dios ha establecido ciertas personas para ciertas funciones y todos debemos servir al Señor. Todos debemos servir al Señor. Hermanos, aquí estamos viendo una lección grande. Hemos visto letra A, debían acercarse solos los sacerdotes, pero letra B, debían reconocer a Dios como su herencia. Mira lo que dice aquí a continuación. Debían reconocer a Dios, solo a Dios, como su herencia. Eso lo menciona más abajo aquí, en este mismo párrafo, que él dice que Dios mismo es su herencia. A ver, estoy buscando la parte, dice, creo que es versículo 20. Dice, Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Dios dice, mira, Aarón y los levitas van a recibir de las ofrendas para su sostén, para su apoyo, para su vida. Dios dice, e incluso varias veces en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo explica que el que vive ministrando debe vivir del ministerio, ¿verdad? La Biblia dice, no pondrás bozal al buey que tría. Eso está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Pablo lo cita. Él dice, ¿tú crees que Dios está hablando de bueyes? ¿Tú crees que Dios dice esto porque se preocupa por el animal? No. Dice, es un principio. ¿Cuál es el principio? ¿Qué es un bozal? ¿Ustedes saben? ¿Verdad? Algo que tapa la boca del buey. ¿Por qué alguien pondría? Bueno, hermanos, en aquellos tiempos no tenían los molinos que tenemos. Ellos tenían muchas veces el animal que daba vueltas y vueltas y vueltas y caminaba y traía muchas veces detrás del animal un palo pesado y con esto hacía desengranar los granos, ¿okay? Hacía separar el trigo y todo esto. Entonces, el animal mientras que daba vueltas, ellos quizás naturalmente decían, pero si el animal está libre, va a estar comiendo mi trigo. Entonces, la tendencia, o quizás lo que muchos hacían era cubrir su boca. Dios dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Por qué? Porque él es digno de su salario. En otras palabras, como él está trabajando, merece ganar algo de lo que trabaja. ¿Okay? Ojalá que no es un comelón que va a terminar todo tu trigo, ¿verdad? Pero hermanos, Dios dice esto no para los animales, sino lo dice para la iglesia. ¿Por qué? Porque hermanos, cuando una iglesia tiene su pastor y el pastor ministra a tiempo completo, la iglesia tiene un deber con él. ¿Cuál es? Proveer lo básico, su sostenimiento para él. La iglesia tiene un deber. Tal como vemos aquí en Números 18, y no vamos a tener tiempo para leerlo todo, pero lo que Dios dice es, todo el pueblo debía traer sus diezmos y ofrendas, y sacrificios, y impuestos del templo también, por si acaso, que en sí no era 10%. Si alguien cree, eso de 10%, yo no quiero dar 10% a Dios, es mi dinero. Ponte, en el Antiguo Testamento era un promedio de 23 a 28%, no era 10%. Y ahora nosotros a veces decimos, no, pero yo no quiero. La actitud está mal. Dios dice, mira, de lo que recoges, la primera parte debemos llevar al Señor. La primera parte. No si es que me sobra, sino la primera parte. Y Dios dice a los sacerdotes, van a vivir de estas ofrendas. Y a los levitas van a vivir de los diezmos. Aquí está la provisión para los dos. La primera parte trata de la provisión para los sacerdotes y la segunda parte de los diezmos para los levitas. Dios provee para los dos. ¿Por qué? Porque Él dice, levitas y sacerdotes no van a tener herencia.
¿Se acuerdan, hermanos, cuando entraron en esta tierra y dividieron en 12 partes? Y Judá, y Rubén, y Gad, y todos los demás recibieron su parte. Y Dios dice, pero, Leví, tú no vas a recibir una parte. Sacerdotes de Aarón no van a recibir. ¿Por qué? Dios dice, porque yo voy a ser tu herencia. En otras palabras, ¿qué dice Dios? Yo voy a proveer. ¿Cómo? A través de las ofrendas, a través de los diezmos, a través de los sacrificios. Dios dice, yo te lo voy a proveer. Hermanos, eso es un principio que vemos no solo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento. Versículos 25 al 32, continuando aquí, dice, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. ¿Qué es esto? ¿Qué dice Dios? Dios dice, mira, levitas, sacerdotes, van a recibir ofrenda. ¿Qué deben hacer con esta ofrenda? Deben también tomar 10%, la primera parte, y darlo a Dios. ¿Qué? Los mismos sacerdotes van a recibir, digamos, hoy día reciben un cordero, ¿ya? Y de eso 10% también debe separar para devolver al Señor, sí. Es decir, los mismos sacerdotes tenían que también devolver la 10ª parte de lo que ellos reciben como ofrenda a Dios. Ahora, en nuestros tiempos, a veces las personas dicen, pero eso no tiene sentido. Por ejemplo, la iglesia va a girar, por decir, un cheque al pastor. Ya, ahí está, 3,000 soles. Toma, pastor, ahí está tu cheque. Y el pastor va a decir, muy bien, aquí te voy a girar un cheque, 300 soles para mi diezmo. Y la iglesia dice, qué tonto, ¿no? ¿Por qué no simplemente le damos el 2,700? Más fácil. No, así no funciona. ¿Por qué? Tú dices, ¿sería más fácil? Sí. Pero hermanos, a veces lo más fácil no es lo mejor, ¿no es cierto? Tú dices, entonces, ¿cuál sería la función? ¿Cuál es el motivo detrás de todo esto? Hermanos, yo creo que es bien claro algo, que los israelitas por completo, toda la gente, toda la comunidad tenía que dar sus diezmos y ofrendas y sacrificios y todo esto. Y Dios dice, los levitas y los sacerdotes también deben dar por lo menos el 10%. El diezmo de los diezmos, dice. ¿Por qué? Porque todos necesitamos recordar esto. Por favor, hermanos, escúchenme. Todos necesitamos recordar algo. Lo que tenemos viene de Dios. ¿Okay? Dios necesita nuestro dinero. Dios necesita nuestros fondos, nuestras ofrendas, nuestros animales, nuestra cosecha. Dios no necesita. Él dice, si yo tuviera hambre no te diría. Dios no está diciendo, ojalá que me den comida, tengo hambre. ¿Tú crees? Dios no dice esto. Él dice, todos los animales en toda la tierra son mías. Él dice, si yo tuviera hambre, yo comería. Bueno, Dios es espíritu, no le da hambre. Entonces, ¿por qué debemos dar al Señor? ¿Por qué debemos dar el 10%? Porque nosotros, no es que Dios necesite de nosotros, sino nosotros necesitamos recordar que de Él todo viene. Todo lo que tenemos viene de Él. Y cuando uno no da al Señor, es como que se está olvidando. Ahora, alguien dice, bueno, obvio que el pastor, el levita, el sacerdote, obvio que lo que él tiene viene de Dios. ¿Por qué? Porque las personas vienen, ofrendan a Dios y de esto una parte va al sacerdote. Entonces de esto él tiene que devolver una parte. Obvio que viene de Dios. ¿Y tú? ¿De dónde viene lo que tú tienes? Tú dices, bueno, yo trabajo por lo mío, el pastor recibe de Dios, pero yo trabajo. Entonces, ¿lo tuyo no viene de Dios? Claro que sí. 1 Corintios 4, versículo 7, dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Nadie puede decir, mira, lo que tengo es mío. Lo mío es mío porque yo lo gané. Nadie puede decir esto. ¿Por qué? Porque todo lo que tienes viene de Dios.
No importa si tú trabajas en Electrosur, o si tú trabajas como albañil, o si tú trabajas como independiente, o si tú tienes empresa, no importa. Lo que tienes viene de Dios. ¿Me explico? Entonces, algunos dicen, ya ve, toda la iglesia siempre está hablando de dinero. Es el texto que nos tocó hoy, lo siento. ¿Ok? Estamos viendo 3 capítulos esta mañana. Números 17, 18 y 19. Y vamos a ver, ahora últimamente, Dios ilustró, número 3, Dios ilustró la importancia del sacerdote. Dios ilustró la importancia del sacerdote. Hermanos, yo quiero ayudarlos a entender, cuando Dios manda que nosotros demos a Él, cuando damos ofrendas, cuando damos diezmos, cuando damos a Dios, no es porque Él nos quiere castigar, ¿verdad? Más bien, es como si alguien, supongamos que yo te doy 10 caramelos y después te pido uno. ¿Tú me vas a mezquinar? No creo, ¿verdad? Si ya tengo 10, tú me has dado, ¿cómo no te voy a dar uno? Pero a veces tratamos a Dios así, ¿no? Uno dice, bueno, es distinto porque a mí no me gustan caramelos. Eso no es el punto. El punto es todo lo que tenemos viene de Dios. Y si yo reconozco que lo que tengo viene de Él, entonces debo estar gozoso de darle una parte. ¿Verdad? Debo estar gozoso de devolver a Dios una parte en gratitud y recordando tanto lo que Él me ha dado. No solo me ha dado dinero, me ha dado vida. No solo me ha dado vida, me ha dado vida eterna. No solo me ha dado vida eterna, me ha dado vida eterna con Él. No solo vida eterna con Él, pero me ha dado vida con Él como hijo, adoptado, redimido, glorificado. Y a veces creo que algunos no quieren dar al Señor porque no creen realmente que son redimidos y comprados y perdonados y adoptados. Bueno, vamos a continuar. Número 3, Dios ilustró la importancia del sacerdocio. Dios ilustró la importancia del sacerdote. Ahora viene un capítulo, para ser sincero, un poco raro. ¿Qué dice aquí? Dice que tiene que tomar, versículo 2, dice, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Tú dices, ¿qué ha pasado? Como digo, es uno de los capítulos más malentendidos, más raros quizás en este libro. ¿Qué pasa aquí? Dios dice, tienen que tomar una vaca perfecta, una vaca de color rojo. Y tiene que ser una vaca probablemente joven, en el cual no han puesto yugo, una vaca perfecta. ¿Y qué van a hacer? Bueno, esta vaca roja perfecta tienen que sacar del campamento. Ahora, todos los otros sacrificios son ¿qué? Machos. Macho cabrío, carnero, cordero, todos son machos. Aquí es la única vez que vemos un sacrificio hembra. Tú dices, ¿cuál es el significado? No sé. Entonces saca la vaca fuera del campamento y dice, lo vas a matar, vas a coger su sangre, lo vas a rociar 7 veces hacia el tabernáculo, no en el templo. Es también el único sacrificio que está fuera del campamento. Entonces lo vas a sacrificar, vas a rociar su sangre y después lo vas a quemar con todo, lo hueso, carne, todo. Y no solo esto, pero un poco de cedro, un poco de hisopo, un poco de hilo color escarlata.
escarlata. Tú dices, ¿qué es todo esto? Parece brujería. Parece, ¿no? Con un poco de uña de gato o qué sé yo, ¿no? No, hermanos, no es brujería. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Es una figura. ¿Qué es una figura? Tú dices, ¿qué es lo que representa? Hermanos, no estamos 100% seguros de todo el significado tras esto. No nos ha llegado todo los significados de todos esos puntos. Una cosa, por ejemplo, es el color rojo. Y la sangre es que probablemente representa la sangre de Jesucristo. Y el agua, dice, es agua. Lo que pasa es cuando ya han puesto todo esto en el fuego, todo este quemado, ¿qué van a hacer? Van a recoger la ceniza. Y tiene que ser un hombre limpio. Entonces un hombre, Eleazar, va a matar el animal. Otro lo va a quemar. Y los dos son inmundos, es decir, ya contaminados. Después, tercer hombre tiene que venir y recoger la ceniza y ponerlo, guardarlo en un lugar limpio. ¿Y qué van a hacer? Bueno, lo que hemos leído aquí, dice versículo 9, las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. ¿Qué significa? Esa ceniza, cuando alguien ha pecado o cuando alguien está contaminado, va a tomar esta ceniza, lo va a mezclar con agua pura y después lo va a rociar sobre la persona que está contaminada. Entonces, ¿cómo qué tipo de contaminación? Bueno, no vamos a leer todo el capítulo, pero si sigues leyendo vas a ver que aquí habla de persona que ha tocado muerte. Una persona que ha tocado un muerto en su casa o en el campo, muerto en batalla, una tumba, un hueso de ser humano, cualquier cosa así, Dios dice, esta persona ya está contaminada. Y esa persona tiene que estar separado 7 días. Y el tercer día lo van a rociar con el agua y el séptimo día también. Entonces, aún más raro todavía. Sí, lo sé. Pero hermanos, es una figura. ¿Por qué? Porque ponte, ellos entendían gérmenes y bacterias y estas cosas. No entendían estas cosas, ¿verdad? Pero ahora, en tiempos modernos, entendemos que al tocar un cadáver hay un peligro. Entonces, quizás Dios estaba protegiendo a las personas de este peligro. Puede ser. Pero hermanos, cualquier instrucción física o temporal o práctica en la Biblia, de los cuales hay muchos, siempre tiene significado espiritual. ¿Cuál es el significado espiritual aquí? Hermanos, aquí el punto es, alguien que toca un muerto está contaminado, ¿verdad? Y esta persona tiene que ser lavado. ¿Con qué? Con esa agua de expiación. Ahora, aquí en nuestras Biblias dice agua fresca, ¿verdad? Dice agua de purificación. ¿Y sabes qué significa esta agua? Bueno, estaba buscando un poco acerca de esto. Y esta agua no es cualquier agua, es agua viva. ¿Has escuchado ese término antes? Es Jesucristo, ¿no es cierto? Agua viva. Bueno, en sí, agua viva se refiere a agua de manantial, agua fresca que está moviéndose. Imagínate que estás en un desierto y encuentras un charco de agua y quieres tomar y ya tiene, no sé, sapos y todo esto adentro. Ya no te va a dar ganas de tomar. Pero imagínate, por otro lado, un manantial con aguas frescas que está saliendo de la tierra y tú ves el agua cristalina, limpio, y te da ganas de tomar esa agua. Cristo dijo en Juan capítulo 4, que Él cuando viene y renueva a una persona será como agua viva, como un manantial que sale de esa persona. Él dice, no va a ser como aguas estancadas, aguas podridas, aguas que tienen un olor feo, va a ser aguas frescas, aguas agradables, aguas dulces. Y eso realmente representa el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces aquí vemos, letra A, la vaca roja era para limpieza. El animal tenía que morir y con su ceniza limpiaban las personas contaminadas. Es decir, las personas contaminadas con muerte tenían que ser lavadas con un producto de este animal puro.
hermanos, nuevamente nos está señalando a Jesucristo. Entonces, ¿en qué sentido? En que la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Cristo fue llevado fuera del campamento, ¿no es cierto? Y Él fuera del campamento fue sacrificado. Y entonces dice que en fe vayamos a Jesucristo fuera del campamento. Él fue rechazado y fue negado por los sacerdotes y por eso fue expulsado, fue llevado fuera del campamento. Él fue matado afuera. Él no fue matado en el templo como las otras ofrendas. Él fue matado afuera. Y la Biblia dice que nosotros vayamos a Cristo fuera del campamento. Y eso es lo que esas personas tenían que hacer para ser limpiados. Si estaban contaminados por un muerto, tenían que salir del campamento para ser limpiados. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo la impureza de la muerte. Y noten aquí también la importancia de la purificación. Mira lo que dice el versículo 11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó. Y aquella persona será cortada de Israel por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguien muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Entonces aquí Dios continúa explicando, aun si fuera un objeto, aun si fuera un vaso, como dice aquí, una vasija o lo que sea, tiene que ser limpiado con esta agua de purificación. Hermanos, créeme, todos nosotros hemos tocado muerte. Tú dices, ¿en qué sentido? La paga del pecado es muerte. ¿Para quién es este capítulo entonces? Para cualquiera que va a morir. Estamos, la Biblia dice, muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Efesios capítulo 2. Y si tú no tienes pecado, no tienes que preocuparte por este capítulo. Pero si tú eres un ser humano, significa que tienes pecado. Si tú eres un ser humano, significa por ende que tú eres pecador. Y como pecador estás inmundo. Como pecador estás destinado a la muerte. Como pecador, todos vamos a morir. Y como dice acá, si esta persona no es lavada con esta agua de purificación, ¿qué será? Dice, ha contaminado el tabernáculo del Señor, será cortado de mi pueblo. Dios dice, esta cosa no es como cualquier ritual o simplemente una cuestión de tradición. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque simboliza la limpieza que solo viene a través de Jesucristo. Hermanos, hemos visto esta mañana que muchas veces despreciamos la santidad de Dios y el sacerdote. El sacerdote siendo Jesucristo. Cristo es nuestro sacerdote perfecto, señalado por Dios. Cristo es la ofrenda hecha por nosotros. Cristo es el perfecto que recibe nuestras ofrendas. Entonces vemos a Cristo en cada uno de estos capítulos y espero que Dios use esos capítulos para ayudarnos a reflexionar más en cuán importante es Jesucristo en nuestras vidas. Porque sin Él nadie verá al Señor, ¿verdad? Sin la sangre de Jesucristo nadie verá al Señor. Así que Dios sea glorificado y que nosotros estemos agradecidos a Él siempre por Jesucristo. Y si no ha sido purificado en la sangre de Jesucristo, que hoy sea el día. Vamos a orar, por favor. Respuestas dará.